Imaynallan kashankichis wayqikuna panaykuna noqaq sutiymi Juan Waranqa Qusqumanta kani ichaqa kay wata kay Santiagopi tiyashani. Kunan punchaw iskay chunka huqniyuq febrero killamanta ñuqa mañarikuyman lliw hamawt'akunata yachay wasipi irqichakunata warmachakunata ima runa siminchispiya yachachisun rimasun mana qunqanankupaq. Noqanchispas kay wasinchispi aylluncispi ima rimana runa siminchispi mana penq'akuspa mana qunqanapaq. Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Juan Waranqa, soy del Cusco, ahora estoy viviendo en Santiago. Este 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna, quisiera pedir a las autoridades, a los docentes, que implementen más un estilo de educación cultural bilingüe en las instituciones educativas, para que los niños, las niñas no puedan olvidar su origen, no puedan olvidar su idioma, sepan de dónde vengan, es importante. Y porque además hay muchas maneras de decir en nuestros idiomas indígenas que no son tan entendibles, tan traducidas al castellano, tienen diferentes connotaciones y a veces las traducciones son meramente literales, que no tienen nada que ver con el sentido que se le dice en nuestro idioma indígena. Por eso y por mucho más no podemos dejar pasar este día desapercibido. Es importante que todos sepamos de dónde venimos y recordemos que en el idioma está la esencia de una cultura. Gracias.